Hoy nos acompañan Ana Galarza, asambleísta por Tungurahua del Movimiento Construye. Desde Cuenca, vía telemática, se conecta con nosotros Carolina Ávila, académica e investigadora en comunicación política, catedrática universitaria. Y completa este panel Gustavo Ich, también es académico y estratega político. Fue secretario de Comunicación en la Presidencia y en la Asamblea y dirige el proyecto Reporte Global. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy, 7 de abril, comienza oficialmente la campaña por la consulta popular. Y mañana lunes vencerá el estado de excepción con el que se ha pretendido frenar el espantoso escenario de violencia que soporta el Ecuador. Sin embargo, estos hechos han quedado en segundo plano luego de que el gobierno nacional avivara con una acción fuera de toda proporción una crisis diplomática de la que todavía no tenemos claras sus consecuencias en el futuro. ¿Por qué llegamos a este punto? De todo eso vamos a hablar luego del primer reportaje de Claudia Roura. En menos de 72 horas, el Ecuador pasó de una etapa de calentamiento por la campaña en torno a la consulta popular al enfrentamiento y posterior ruptura de relaciones diplomáticas con México, para tener hoy al correísmo en franca oposición al gobierno del presidente Noboa, a quien incluso le han exigido la renuncia a su cargo. Veamos. ¿Andrés Manuel López Obrador o Daniel Noboa? ¿Quién lanzó la primera piedra? La pregunta viene al caso luego del rechazo continental que generó la irrupción de la fuerza policial ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. El objetivo, capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado en esa sede diplomática, desde el 17 de diciembre de 2023, cuando estalló el caso Metástasis. Desde entonces, el gobierno ecuatoriano ha insistido en que la condición jurídica de Glass por sus condenas en los casos Odebrecht y sobornos, así como la investigación a la reconstrucción de Manabí, impedían que México le diera asilo político. Además, la Fiscalía ecuatoriana advirtió que las medidas sustitutivas que sacaron a Glass de la cárcel se dieron en el marco del tráfico de influencias entre mafiosos y jueces, revelado por el caso Purga. Pero el miércoles 3 de abril, el presidente López Obrador incomodó al gobierno de Noboa cuando dijo: hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Él crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos con chalecos, pues no ganó la candidata. Por ello, Quito declaró persona non grata a la embajadora mexicana, con lo cual su salida del país era inminente. En respuesta, el gobierno de ese país otorgó a Glass el asilo, pero no pasaron ni 6 horas desde que la canciller Gabriela Sommerfield insistió en que no extenderán ningún salvoconducto cuando el fuerte operativo para sacar a Glass se hizo noticia el viernes. La mayoría de países, incluyendo la OEA, rechazaron la acción de Ecuador al considerarla injustificable. Y luego de que Glass desposado trepara en una avioneta para volar a la cárcel de La Roca, el correísmo se declaró en oposición. La incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. Noboa entonces no solo está en medio de una crisis diplomática, sino que deberá enfrentarse a una asamblea, donde la primera fuerza política se ha puesto en su contra. Carlos, ¿esta crisis política se veía venir? ¿Y quién la desató? ¿México con su interferencia en asuntos internos de otros países o Ecuador con su reacción por fuera del marco de la convivencia diplomática? Ábrese el debate. Muchas gracias, Claudia, por esa primera reflexión y empezamos esta conversación con Ana Galarza, asambleísta. Buenos días. ¿Realmente ameritaba que el presidente Noboa se comprara un pleito con México por las desatinadas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador? Buenos días, Carlos. Buenos días a los panelistas. Un saludo cariñoso para las personas que nos están acompañando a través de todas las regiones del país, costa, sierra, Amazonía y región insular. Sobre su pregunta, Carlos, yo tengo que decirlo, considero que el presidente de México tenía que respetar los asuntos internos de nuestro país para poder mantener esas relaciones diplomáticas bilaterales necesarias.
Yo sí rechazo la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ese es un tema muy delicado para nosotros como ecuatorianos y yo creo que tenía que respetar eso. Y también ya habían estas fricciones en el momento en que México da la apertura a una persona procesada por ladrón y corrupto como es Jorge Glass. ¿Era necesario llegar al extremo de declarar persona non grata a la embajadora cuando se solucionaba quizás con un llamado de atención, llamarle a consultas a la embajadora, a la Cancillería? Es decir, no es que Noboa se extralimitó. Bueno, no es la primera vez que el cuerpo diplomático de México no había tenido una colaboración con el Estado ecuatoriano como un Estado anfitrión. Se le había hecho durante todo este tiempo vía diplomática los pedidos que le permitan a la embajada incluso ingresar a las fuerzas del orden para poder capturar, o mejor dicho, recapturar a Jorge Glass, que hay que señalarlo, Carlos, Jorge Glass nunca debió haber estado libre. Él tenía que estar respondiendo en la cárcel por todos los hechos que hizo, pero fue el ministro Jiménez quien permitió con los jueces suicidas que ahora salen en el caso Metástasis y Purga, que salga en libertad Jorge Glass, financiado con dinero del narcotráfico. Y aún así osan decir que es un perseguido político cuando claramente se demuestra que no solo se ha llevado los recursos del país, sino que además es financiado por las mafias que le hacen tanto daño al Ecuador. Pero esto justifica la posterior irrupción del gobierno de Noboa en una sede diplomática, como vimos, con ese grado de espectacularización. Es decir, ¿ahí había unos límites que Noboa tenía que respetar, asambleísta? Bueno, nosotros somos considerados con la ley, con los tratados, esto es algo sin precedentes. Sin embargo, sí hay que señalar algo. Estamos a puertas de una consulta popular. La popularidad del presidente ha venido cayendo de manera consistente. Pero no ha sido muy fuerte tampoco. No ha sido muy fuerte, pero ha venido cayendo de manera consistente. Los índices de criminalidad nuevamente se han elevado. Y si es que Jorge Glass llegaba a escaparse, llegaba a burlarse del país, pero sobre todo del gobierno, eso podía propiciar que se pierda la consulta popular, que es una consulta popular necesaria para el país. Para irme con Gustavo, entonces, AMLO, el presidente de México, sí tiene buena parte de la culpa en esta crisis. Tenía que ser respetuoso de los asuntos internos del país y yo creo que sí inició este conflicto diplomático. Perfecto. Con el Ecuador. Gracias. Gustavo Hoyos, buenos días. ¿A usted siempre le pareció forzada la reacción del gobierno en el caso de México desde los días anteriores, desde el miércoles pasado, cuando cuestionó las declaraciones de López Obrador sobre Fernando Villavicencio? Buenos días, Carlos. Buenos días a los panelistas y a quienes están atendiendo esta importante entrevista. Sí, o sea, el tema es que pocos días antes, el 2 de abril, el representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas apeló a la Convención de Viena y a los tratados internacionales en rechazo a la intervención militar del gobierno israelí en el consulado iraní en Damasco. Ahora ocurre todo lo contrario. Es decir, la conducta del país en materia de relaciones internacionales ha sido bastante polémica, no solamente alrededor de este caso. Miren que las declaraciones que vimos al inicio del programa formuladas por el presidente de México son tachadas y es así como una intervención en asuntos internos del Ecuador. Pero no es la única persona o el único personaje político que ha apuntado y directamente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ahí nadie ha dicho nada. Entonces, ¿fue deliberado, según usted, desde el gobierno haber tomado esta decisión? Para mí, modo de ver, el gobierno está en una campaña permanente desde el 7 de noviembre del 2023. Es un presidente candidato. Él era el presidente de un proceso, en medio de un proceso de transición hacia las elecciones del 25, pero condicionó el ejercicio exitoso y la sostenibilidad de su gobierno a ser reelecto en el 2025. Y en ese sentido, Gustavo, usted me decía, para concertar esta entrevista el día de hoy, que usted veía que lo que el gobierno ha buscado es como una suerte de fabricación de enemigos para poder fortalecerse en la consulta. ¿Qué es ahora su enemigo, México o el correísmo? Me parece que la estrategia política y comunicacional del gobierno fue cohesionar una percepción en el Ecuador de que la intervención en la embajada
tenía razón de ser porque el ex vicepresidente estaba acusado de delitos que no pueden ser sustentados de ninguna manera en el derecho internacional. Toda la diplomacia del mundo ha reaccionado en sentido contrario. No podían haber hecho lo que hicieron en México. Pero ¿qué es lo que se cohesiona? Una percepción de que todos estamos en contra del presidente, o todos somos correístas, o todos somos personas que no entendemos lo que está pasando políticamente en las decisiones que se toman en medio de un proceso electoral y de la consulta ciudadana. ¿Usted cree que Ecuador tenía que darle el salvoconducto al ex vicepresidente una vez que México le dio el asilo? ¿Ese era lo que le quedaba eso? Entiendo por todo lo que han afirmado cancilleres, instituciones, entidades que están alrededor del tema internacional, que así debía ser. Más allá de que nos duela o que estemos de acuerdo en que eso era un acto que no podía ejercerse de una manera positiva para los ciudadanos que estamos ya hartos de tanta corrupción y de tanta impunidad, pero en términos diplomáticos tenemos que respetar los convenios internacionales que hemos suscrito. Si no lo hacemos, estamos dando un mensaje muy peligroso, no solamente internamente en materia económica. ¿Más peligroso que garantizar impunidad? Es mucho más peligroso. Mire, con lo que acaba de hacer el gobierno ecuatoriano al irrumpir en la embajada de un país hermano, a cuenta de que se les puede escapar un reo, y va a perder la consulta porque el reo se burla del Ecuador y del gobierno fundamentalmente. ¿Qué puede pasar ahora con los asilados en la Embajada Argentina en Venezuela? ¿Qué puede pasar a nivel internacional cuando todos los gobiernos digan, miren lo que hizo Colombia a su tiempo en Angostura, lo que acaba de hacer Ecuador con la Embajada de México, y no pasa nada, hagámoslo, no, porque no hay sanción? Bien, Carolina Ávila, buenos días. ¿Se puede hablar de estrategia política cuando el gobierno se echa encima toda la crítica del continente, como dice Gustavo Ich, y pone al correísmo como su principal adversario este momento? Sin lugar a dudas, querido Carlos, un cordial saludo para ti desde mi preciosa Cuenca y para los panelistas y también para la audiencia. La distancia que nos permite en este momento la ciudad pacífica como es Cuenca no nos aleja tampoco de la dinámica que Ecuador en este momento está viviendo. Y por ello, por ejemplo, la universidad pública, la Universidad de Cuenca, ha sido hasta el momento, si me corrigen, la única que se ha pronunciado sobre esta preocupante situación. Y creo que eso hace también, esa misma distancia nos hace mirar con un poco más de objetividad quizás la preocupante situación que en este momento estamos viviendo. Y coincido con esta pregunta que tú haces, porque hay una estrategia, no podría ser de otro modo, en coincidencia además de lo que ha mencionado Anita al final de su intervención. Había una preocupación en el seno del gobierno respecto de la consulta popular, de cómo se veían esos números, y era necesario de alguna manera reajustar esas tendencias y mostrar estas señales de autoridad, de firmeza, de evitar impunidad. Eran parte de los discursos que en el relato interno podrían ser algo beneficiosos tal vez, así a nivel internacional se lleve a cuestas la imagen pública. Es muy riesgoso. ¿Hasta qué punto, nos preguntamos los ecuatorianos y las ecuatorianas, vale la pena correr ese tipo de riesgos en aras de contar con una plataforma suficiente como la que podría darle el 21 de abril al presidente Noboa y por supuesto con ello extender su mandato Carolina, con la suficiente robustez para el 2025, ¿no? ¿Y hasta qué punto podemos decir, bueno, lo que ocurrió con Angostura o lo que ha ocurrido en otros eventos diplomáticos, como que con el paso del tiempo eso se va morigerando y habría que ver qué tipo de sanciones a largo plazo se ponen? Pero lo que sí me llama la atención es que de buenas a primeras pone al correísmo ya en un nivel de enfrentamiento, que eso estaba controlado desde la segunda vuelta electoral, desde el triunfo. Es decir, ¿no es un riesgo también hacerse de un enemigo en la Asamblea, por ejemplo? El riesgo en la Asamblea es justamente lo que me llama la atención, pero por el otro lado, Carlos, hace unos días nos hacíamos esta pregunta: ¿contra qué está enfrentando este momento
el presidente Noboa a la consulta popular, porque no reconocíamos voces políticas fuertes en el segmento del no, salvo la CONAIE, que ya había hecho un pronunciamiento público. Bueno, en este momento ya existen ese tipo de voces y a veces la polarización, como la que en este momento entra a la conversación política interna, podría ser, si es que es aprovechada en este contexto que parece que esto está pasando. Si miramos, por ejemplo, la publicidad electoral que ya está circulando en redes sociales, es justamente lo que está recogiendo, ¿no? Este ánimo de pongo entre comillas, firmeza y autoridad, ¿verdad? Es precisamente lo que parece estaba necesitando el gobierno para darle robustez a la propuesta, insisto, plataforma electoral del 21 de abril. Es bastante riesgoso, Carlos, porque lo que ha hecho es energizar la campaña. Veamos qué sucede después. Pero, Caroline, veamos cómo responde el es electorado. importante tener a un enemigo o a un adversario como el correísmo que tiene una influencia para hacerle campaña al no. ¿No era más fácil que él ganara sin adversarios que de frente se opusieran a su consulta? Yo hubiese pensado eso, pero al parecer en el seno del gobierno no lo han planteado así. Al parecer los resultados en materia de seguridad no venían tan fuertes y no era suficiente y había que hacer ciertos recordatorios al electorado. Debió haber sido suficiente. El decreto 111 pareciera que no estaba siendo, diremos, reitero, no le estaba alcanzando las cifras. Esta última semana todos sabíamos que estaba viniendo bajo y necesitaba esta suerte de remesón. Pero gracias, sí, Caroline. faltan 2 semanas más y falta la campaña en sí misma. Veamos qué sucede. Bien, hacemos un primer corte comercial aquí y seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y volvemos de enseguida con más del análisis. El correísmo desata una nueva crisis diplomática. Recuerde que estamos en vivo en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Bien, seguimos en Políticamente Correcto aquí en vivo este domingo por Ecuavisa. Caroline Ávila, usted hace un momento mencionaba que la ruptura, el enfrentamiento con el correísmo tiene una estrategia de tipo electoral de cara a la consulta popular que tendremos en 15 días. Pero yo le quiero plantear otra pregunta adicional. ¿Esa ruptura con el correísmo en cierta forma no está condicionada por esta agenda tan fuerte que ha vivido el país desde diciembre alrededor de los casos Metástasis y Purga, en donde la opinión pública y muchos sectores le han cuestionado a Noboa por su cercanía con la Revolución Ciudadana? ¿Podríamos decir que este fue quizás el pretexto o el señuelo con el cual decide romper con la revolución? Y precisamente bajo ese análisis, quizás el título del programa no necesariamente sea que el correísmo es el que desata esta crisis diplomática, sino Noboa y su agenda electoral, al parecer. Bueno, pero el presidente de México también tiene lo suyo, ¿no? Por eso era también complicado. O sea, el presidente de México y Noboa se pelean alrededor del correísmo. Pero no sé si sería el correísmo, entonces creo que hay que poner un poco más de categoría sobre quiénes son los responsables de la crisis. Pero volviendo de nuevo a la pregunta, es evidente que la agenda de fiscalía, con todos los diferentes títulos a los casos que ha ido mencionando, ha formado parte de la agenda pública, ¿no? De los noticiarios, de las preocupaciones y sobre todo la conversación de la ciudadanía. Y las condiciones respecto de la impunidad han sido parte de esta preocupación. Entonces, esta categoría es claro que forma a su vez parte de la agenda gubernamental. ¿Cómo insertarse? Esta es pregunta típica de un proceso electoral. ¿Cómo insertarse en la conversación de los ciudadanos y ciudadanas cuando ya la seguridad no es categoría suficiente? Mucho más si además los resultados que el gobierno está dando en materia de seguridad no alcanzan. Bueno, al parecer, esta línea respecto de en mi gobierno, pongo aquí un efecto retórico, en mi gobierno nadie más se escapa, pues resultaría algo más efectivo. Así le cueste los pactos de gobernabilidad
que estaba recibiendo, por ejemplo, en la Asamblea. El único partido con el que no estaba en acuerdo era el partido Construye, el de Anita Galarza, y en este momento parece ser que será el único con el que terminará dialogando. Bien, gracias, Carolyn. Y vamos a hablar de ese tema más adelante, pero yo quiero no salirme de la agenda de Metástasis y Purga asambleísta, porque el parte policial con el que detienen a Glass y el que se hace público, se evidencia que Glass tenía 2 celulares y un iPad y que eso queda ya en poder de las autoridades. ¿Qué significa eso para lo que ha significado las filtraciones de chats y teléfonos en todos estos casos? Bueno, el caso Metástasis se desarrolla alrededor de lo que se explotó de los celulares del patrón Norero, y ahí se pudo desenmarañar toda esta red podrida que había entre las mafias, la justicia, también las mafias políticas que operaban en favor del narcotráfico, como es alias del Ruso, el ex legislador correísta Ronnie Aliaga. Después hacen los allanamientos, en los allanamientos se detiene a Mayra Salazar, del celular de Mayra Salazar se desprende también otros operadores políticos que estaban operando en la Corte Provincial del Guayas, y ahora que se detiene, nuevamente se recaptura a quien estaba prófugo, el procesado Jorge Glass, también se le retienen los aparatos como los celulares y el iPad, donde probablemente pueda haber información que siga permitiendo que la justicia nos permita conocer qué es lo que se ha venido dando en estos ámbitos de la narcopolítica delictiva del país. Pero, asambleísta, ¿no es grave que este elemento de buscar estas evidencias o estos teléfonos que pueden servir para investigaciones se los haya dado precisamente dentro de una sede diplomática? Es decir, ¿no se vuelve más complicado el problema? Porque no solo sacaron al hombre de la embajada, sino que tienen en su poder teléfonos y iPad. No conozco yo específicamente en qué punto toman estos aparatos electrónicos por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. Todo obedece a un proceso que tiene que ingresar en una cadena de custodia. Todo tiene que responder a un principio de legalidad para que no haya nulidades en los procesos. Sí es cuestionable, sin duda alguna, la manera en la que el Estado ecuatoriano ingresa a una embajada, porque son territorios que son inviolables, y eso lo dicen los tratados internacionales, como también lo dicen los convenios y tratados internacionales, que no se puede dar asilo político a un delincuente consumado como es Jorge David Glass Espinel. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de parte del Estado mexicano al concederle un asilo político a una persona que le robó la plata al país. Perfecto. Gustavo, brevemente, en términos políticos, ¿Noboa ya tenía que romper la alianza con el correísmo o se termina apresurando? Creo que ya habían algunos antecedentes que se habían producido en lo que podíamos mirar alrededor del acuerdo por la gobernabilidad, no solamente con el correísmo, sino con la otra fuerza principal de esa alianza, el Partido Social Cristiano, al punto que eventualmente el presidente Noboa negocia la aprobación de sus proyectos con otros bloques de la Asamblea, o condiciona la aprobación de ciertos proyectos en virtud de que el correísmo no los estaba apoyando al interior del legislativo. Me parece que alrededor de todo esto sí hay una estrategia de comunicación política basada en la espectacularidad y en la búsqueda de un enemigo. Se produce a partir de una baja importante en la aceptación de la imagen del presidente, que ponía en riesgo el resultado de la consulta. Pero claro, eso también le pone en riesgo su agenda legislativa. Ya se está hablando de llamar a comparecencias a los ministros, es decir, volver a complicar el trabajo diario del Ejecutivo por un apresuramiento. Me parece que ahí hay que mirar muy de cerca lo que ocurre en la Cancillería, no, porque a la Cancillería le correspondería asesorar debidamente al presidente, más allá de que haya alguna suerte o alguna modalidad de intervención en asuntos internos por parte del progresismo que representa a AMLO en México y que se conecta con el correísmo de acá. Pues hay otra serie de situaciones que debían haberse considerado y que no podían permitir que se produzca lo que se produjo. Gustavo, hablemos de eso en el siguiente bloque. Sí, me voy a un nuevo corte comercial. Hacemos una nueva pausa y al volver hablaremos de la diplomacia y las relaciones políticas. ¿Cómo Ecuador pasará el impasse? No se desconecte de la señal de Coavisa.
las características de la política exterior ecuatoriana es que en sus decisiones pesan con fuerza aspectos de nuestra coyuntura doméstica. Y desde hace 16 años el correísmo ha gravitado en muchas crisis. En 2008, el bombardeo colombiano al campamento de las FARC en Angostura desató el enfrentamiento irreconciliable entre Rafael Correa y Álvaro Uribe. Correa logró la solidaridad regional y Uribe lo acusó de proteger a los narcoterroristas. En 2010, cuando saltó el escándalo de los Wikileaks, Ecuador reaccionó por unas declaraciones de la entonces embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, quien fue declarada persona non grata, saliendo de inmediato del país. En 2012 se produjo el escándalo de la narcovalija ecuatoriana que llegó a Milán golpeando la imagen del canciller Ricardo Patiño. En ese año, Ecuador se compró el pleito entre Reino Unido y Julian Assange, quien, para eludir la prisión, se refugió en la Embajada de Ecuador por 7 años. En 2019, el presidente Lenín Moreno rompió relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro. Cerró las oficinas de UNASUR, apresaron y enjuiciaron al activista sueco Ola Vine y autorizó que la policía británica sacara a Assange de la embajada por la fuerza. En 2023, Guillermo Lasso se midió a insultos con su par Alberto Fernández. Fue cuando la exministra correísta María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, se fugó de la residencia del embajador de Argentina. Aunque ambas naciones rompieron relaciones, el mismo Lasso se acercó a Fernández poco antes de dejar el cargo. Carlos, luego de esta reciente crisis con México, ¿por qué la diplomacia ecuatoriana no logra tomar distancia de la política interna? Sigues con el debate. Bien, Gustavo, hay una pregunta que nos hace Claudia que me parece fundamental y que un poco hilvanaba lo que usted nos decía en el bloque anterior. Sí, es evidente que el peso de la política ha condicionado desde hace mucho tiempo lo que debería ejercerse desde el ámbito de la diplomacia. Las cuotas políticas, las famosas cuotas políticas de familiares, de agnados, de cognados en la Cancillería que no tienen idea, o de empresarios privados que no tienen idea de cómo manejar la esfera de la diplomacia en ámbitos que son sumamente delicados, ¿no? Políticamente, el direccionamiento hacia la aprobación de tratados de libre comercio en los cuales el Ecuador es sumamente débil frente a sus asociados, caso el TLC con China, incluso advertidos de esos riesgos por parte de la CEPAL. En fin, ahora lo que se ha producido es grave, es muy grave porque nos vuelve a traer al país internacionalmente esa imagen de Banana Republic en la que ningún país del planeta va a mirar con seriedad la posibilidad de invertir en este país. Ponen la indefensión a nuestros migrantes. En el año 2023, 70,000 ecuatorianos fueron detenidos por la policía migratoria mexicana y más de 26,000 fueron deportados. Gustavo, ¿qué va a pasar en estas condiciones en donde no hay relaciones con estos migrantes que puedan estar sujetos de algún problema en México? Va a ser dramática. No sé si eso ya lo ha previsto la Cancillería o, como recibe órdenes del Ejecutivo, no sé si el Ejecutivo ya le haya instruido sobre qué hacer con nuestros migrantes allá, como ha ocurrido en muchos otros momentos en los cuales la gestión, las declaraciones oficiales desde Cancillería han sido bastante polémicas. En ese sentido, entonces, podríamos preguntarle a Carolina Ávila hasta qué punto podemos también escuchar estas corrientes europeas que circularon ayer y también latinoamericanas, que no necesariamente son los gobernantes, pero sí muy críticas a este blindaje político que muchos gobiernos han dado a ciertos grupos que desestabilizan países y donde se supone que campea corrupción. Es decir, también hay que entender que para que Noboa no haya hecho todo lo que hizo y que ha generado críticas justificables por esa irrupción que es condenable, pero hasta qué punto hay que glosarle también al presidente de México por su ligereza en tratar estos asuntos de Ecuador. Forma parte de la conversación a nivel internacional la preocupación que hay sobre los manejos que cada país tiene, tanto del lado del lawfare, que por ejemplo ha sido una de las conversaciones que años se ha tenido. Brasil es uno de los
ejemplos, Argentina y por supuesto que duda cabe Ecuador, pero mientras esté en la conversación internacional, mientras los juicios se estén dando en las cortes internacionales, estos son los temas que merecen debate, que merecen discusión, en donde hay acuerdo, y eso es justamente el efecto que vimos el día de ayer, y por eso precisamente llama la atención sobre de dónde viene, de dónde está esta génesis de la crisis diplomática, es que el Ecuador debe, a pesar de estar en contra de esta conversación sobre el lawfare, el actual gobierno debería respetar los dictámenes internacionales que ha firmado. Y en eso hay un concierto internacional. Así es. Si es que en eso no hay unos mínimos acuerdos, unos mínimos consensos, todo lo demás estaría sobrando. Y creo que en eso, por ejemplo, hemos tenido acuerdos inclusive de Estados Unidos, de la Unión Europea. Es decir, es evidente que el 2 de abril el mismo Ecuador plantea una línea sobre la Convención de Viena y el artículo 22, y ahora, el día de ayer, diremos, se hace referencia a otro tipo de elementos. Creo que ahí, por ejemplo, nos damos cuenta de la necesidad del respeto a la normativa internacional, ahora, indistinto de las conversaciones, Carolina, que se están dando, ¿no es cierto? Sí, sobre... Lo que cabe también recordar un poco, Carolina, aquí es algo que ya se vuelve anecdótico, ¿no? Mucha gente decía, nos perjudicamos económicamente con la ruptura con México, que es verdad, pero también hay que recordar que durante todo el gobierno de Guillermo Lasso de 30 meses, él se pasó rogando a López Obrador para que le apruebe el TLC y pueda entrar en la Alianza del Pacífico, y él siempre buscó excusas para no hacerlo, y dentro del gobierno se dijo, esta es una agenda en donde López Obrador jugaba más bien al lado del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cómo sopesar eso también, Carolina? Forma parte del juego político, forma parte del juego democrático, cuando hay gobiernos que también tienen sus propias agendas, y que nos toca, si no, Carlos, respetar la soberanía de los pueblos. Pero resulta que en este último incidente hasta Javier Milei te jala las orejas. Entonces ya llega un minuto en que algo hiciste mal. Yo quisiera sobre todo recabar en la primera pregunta que le hiciste a Anita Galarza. ¿Era necesario hubiésemos podido llegar a estos niveles si tan solo tomábamos en cuenta las prioridades? ¿Era necesario llegar a una agenda internacional como la que en este momento estamos discutiendo? Tal vez no. ¿Pudo haberse evitado? Perfecto. Seguro que sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando estamos gobernando en lugar de estar en campaña. Si estamos concentrados en gobernar el país, así sea por los próximos 10 meses, y no pensar en gobernar pensando en el 2025. Esa es la diferencia. Bien. Asambleísta Galarza, pero también no hay que soslayar el hecho de que qué pasaba si Glass se fugaba como se fugó María de los Ángeles Duarte, y eso hubiera sido un golpe para el gobierno. Porque aquí todo lo mediatizamos y todo lo depositamos las culpas sobre el presidente de la República, independientemente de todas sus facultades. Bueno, habría sido un efecto totalmente negativo si es que llegaba a escaparse Jorge Glass, porque desde que hace la expulsión de la embajadora mexicana, muchos líderes de opinión, yo también estaba alertando en Twitter que es probable que Jorge Glass aproveche toda esta situación, todo este altercado diplomático para hacer lo que hizo María de los Ángeles Duarte. Fugarse, salirse en un vehículo de la diplomacia mexicana. Como nosotros, como Ecuador, no podríamos revisar esos vehículos de la diplomacia, podría llegar tranquilamente hasta el aeropuerto y salir del país. Pero, asambleísta, como dice Gustavo, si el presidente decía, hay que conceder, o sea, se concede un asilo, yo tengo que respetar los convenios, no podía hacer ya nada más. ¿Eso no era suficiente para la crítica interna a Noboa? Parte de la fricción diplomática es que se conceda un asilo a una persona que no podía tener el estatus de asilado político. Entonces aquí es un tema de doble vía, tanto de la diplomacia mexicana como en este caso de la ecuatoriana. Ahora, yo sí tengo que decir algo. A mí me preocupa que esto sea pan para hoy, hambre para mañana. Yo espero de todo corazón que esta fricción diplomática que se ha visto en torno del conflicto México-Ecuador se pueda solucionar lo más pronto posible con diálogo, incluso como se dio en el caso de Ecuador con Colombia en el conflicto de Angostura. Hablemos de eso luego del siguiente corte comercial. Encantada. Sí, nos vamos a un nuevo corte. Recuerde que puede seguir este programa en vivo en nuestras redes sociales oficiales. Regresamos enseguida con más del análisis aquí en Políticamente Correcto.
Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Galarza, ¿cómo queda Daniel Noboa dentro de la Asamblea luego de la ruptura con el correísmo? ¿Totalmente expuesto? Le advertimos al presidente Daniel Noboa que no pactara con las mafias. La siguiente escena fue a pactar primerito con ellos. Le advertimos. Le entregó la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al correísmo. O sea, hoy por hoy, el presidente Kronfle va a tener que dejar de viajar porque ya no va a poder encargar la Asamblea Nacional. O sea, le va a al tocar ser correísmo. 24/7 presidente de la Asamblea. Le va a tocar estar 24/7 permanentemente en la Asamblea Nacional. Le dijimos que no le entregara la Comisión de Fiscalización al correísmo, teniendo en cuenta que tienen a la mitad de sus líderes prófugos y otros presos. Es como ponerle al ratón a cuidar el queso, no tiene sentido. Le dijimos que no le entregara a la Comisión de Justicia, que es la encargada de hacer las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que no le entregara al correísmo. ¿Y a quién le entregó? Al correísmo. Y no solo que el gobierno le entregó al correísmo, sino que le dio mayoría en la Comisión de Justicia. Entonces, este es el escenario en este momento, ¿no? Ahora, en la Asamblea nada está escrito en piedra y hábilmente el gobierno puede llegar a consensos con las otras fuerzas políticas en temas de agenda legislativa para conformar ya definitivamente una nueva fuerza y que esa nueva fuerza pueda votar en una resolución del Pleno para reestructurar estos tres espacios tan importantes. ¿Usted plantea que se reestructuren estos tres espacios? Es una opción. Es una opción. Es una opción que puede suceder. Ahora, muchos estrategas políticos, analistas han dicho que con lo que ha hecho frente al tema Glass, recupera nuevamente Noboa el voto del anticorreísmo duro, ese voto duro, tóxico del anticorreísmo. ¿Eso quiere decir que ahora va a ser el nuevo aliado de Noboa en la Asamblea? Nosotros ¿Así somos funciona? una oposición democrática, porque probablemente la ciudadanía no esté tan consciente del nivel de pacto al que llegó el gobierno con el correísmo. Es que Jorge Glass no es que empiece a existir hace unos días atrás. Este tema de Jorge Glass viene de tiempo atrás y el gobierno no tuvo la suficiente fuerza para poder hacerlo antes de que se convierta en un conflicto diplomático de carácter internacional. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la votación, de que se levante la inmunidad a Jorge Glass, una persona que no tiene inmunidad porque ya no es vicepresidente. Claro. Todo esto era manejado con las tres fuerzas que decidieron hacer este pacto en la Asamblea Nacional. Los tongos que hacían al interior de la Asamblea Nacional. El anticorreísmo es un ecuatoriano muy informado y está totalmente consciente del nivel de pactos al que llegó el presidente por gobernabilidad, que no es cierto. Gustavo, la gente de la calle, la que votará por la consulta popular el 21 de abril, ¿cómo puede interpretar esta crisis diplomática? ¿Le ven a Noboa como un presidente firme, como un presidente con arrestos, o será crítica y le negará el voto, por ejemplo? En los días que quedan van a ocurrir algunas cosas, ¿no? Van a posicionarse nuevas narrativas en relación al impacto que puede haber generado en el presente y en el futuro inmediato el rompimiento de relaciones con México, porque esto también afecta a los industriales ecuatorianos, a los comerciantes ecuatorianos. Una cosa es que México no haya permitido en el gobierno de Lazo que ingrese el camarón como uno de nuestros productos. Banano, exactamente. Pero otra cosa es que México, con el enorme poder que tiene en toda la región, que solamente es comparable al de Brasil, mueva los hilos en materia diplomática, económica, y le cierren las puertas en muchos espacios a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes. Más allá de eso, la afectación, insisto, que se hace a nuestros migrantes les dejan en una absoluta indefensión. ¿Qué otros temas van a gravitar en medio de esta circunstancia electoral? Pues el incumplimiento del gobierno con sus promesas de campaña, ¿no? Voy a crear más fuentes de empleo. Dice que crea 60.000 fuentes de empleo y los datos de sus propios organismos estatales demuestran que 120.000 personas han perdido su empleo en el país en esos 3 primeros meses. Dice que va a apoyar el empleo joven. ¿Cómo le va a apoyar el empleo joven si resta 162 millones de dólares para las universidades? No hay posibilidad de investigación ni de innovación. Claro. Ha perdido una serie de espacios y estaba perdiendo la guerra interna. La curva de caída que tenía la imagen del presidente y que fue verificada por todas las encuestadoras, incluso por organismos internacionales, era constante. El riesgo que tenía de perder la consulta antes de esta crisis era supremamente alto. ¿Qué ocurre? Mientras se produce la incursión en la Embajada de México, al día siguiente el presidente está
con un líder del movimiento indígena nombrado hace 2 meses, recibiendo el bastón de mando y curándose en uno de los rituales que Claro. desarrollan los indígenas. Campaña Esto ahí. estuvo planificado. Es un nuevo modo de gestionar la llamada política 2.0. Bien. Carolina Ávila, y en ese sentido, así como ocurrió el 9 de enero tras la toma de TC Televisión, la gente puede ver esta ruptura con México como un tema fuerte que le fortalezca al presidente y él capitalizarlo. No la ruptura con México, pero sí lo que está sucediendo en materia de la lucha contra la impunidad. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la conversación digital. Eso es lo que me parece que fundamenta la situación en este momento de crisis diplomática generada desde el gobierno ecuatoriano y que le ha motivado a tomar esta abrupta decisión. Es una agenda interna local que se lleva a cuestas la dinámica internacional con miras a lo que pueda pasar el 21 de abril. Me parece que ese es precisamente el principal motivador y que pareciera que le está, al menos en los primeros días, entregando estos réditos. ¿De qué va a depender sostener esta suerte de reactivación de la campaña? De la agenda de los próximos días. Va a pasar mucho, por ejemplo, sobre lo que haga Fiscalía con el caso Glass. Va a pasar también sobre cómo los mismos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, planteen el efecto del incremento del IVA en el bolsillo de ecuatorianos y ecuatorianas. Va también a pasar por el lado de la conversación de la ahora oposición franca, puesta ya en escena a partir de las conversaciones que hemos visto públicas durante este fin de semana. Y brevemente, ¿empiezan hoy entonces los 10 meses de campaña presidencial? Se han adelantado un poco. Yo esperaba para el 22 de abril, a partir de los resultados de la consulta popular, pero este país no espera y su clase política tampoco. Sobre todo porque conocemos que la agenda del correísmo, que se tenía prevista desde hace algunos meses atrás, en este momento sufre un quiebre con el caso del ex vicepresidente Glass, y entiendo también a partir de lo que pueda suceder con Topic y con otros de los candidatos o precandidatos que tienen el justo derecho de participar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Carolina Ávila, ¿qué mecanismos políticamente correctos pueden ayudarle al gobierno de Daniel Noboa a superar esa crisis diplomática? Creo que en primer lugar lo que tiene que hacer es reflexionar hasta dónde debe sacrificar, hasta dónde se puede arriesgar el gobierno por un resultado electoral, que es lo que acabamos de presenciar. Y esta reflexión no solamente le compete al gobierno, sino también a los ciudadanos y ciudadanas que el 21 de abril tienen que ir a las urnas. La pregunta en este momento no es solamente sobre el modelo de seguridad, sino también el modelo de gobierno. Si en este momento se tomó a cuestas por un resultado electoral, una crisis diplomática a nivel internacional, ¿qué otro tipo de consecuencias se podrían dar bajo estas actitudes gubernamentales? A nivel internacional ha habido una preocupación. Creo que es importante que esa misma preocupación se pueda tener a nivel local, a nivel nacional. Esa es la conversación del próximo 21 de abril. Gustavo Ich, su conclusión. Creo que lo que es políticamente correcto es que el gobierno mire hacia la gente y deje de mirarse a sí mismo. Hay una serie de problemas que no han sido discutidos, que no han sido aclarados, que no han sido mejorados por los que está atravesando la ciudadanía y que tienen que ver, sí, con la inseguridad, pero también con su subsistencia en materia de economía. Sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Me parece que es una estrategia muy irresponsable e inaudita poner en el riesgo en el que le ha puesto a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, a nuestra gente, hermana del pueblo mexicano, para sostener una crisis diplomática que internacionalmente también nos ha afectado muchísimo a cuenta de reflotar cuando estaba perdiendo la consulta popular, al menos en las estadísticas. Ana Galarza, ¿qué es lo políticamente correcto?
Lo políticamente correcto es que tanto Ecuador como México puedan nuevamente restablecer sus relaciones diplomáticas para que esas relaciones bilaterales que mantenían estos estados puedan nuevamente reanudarse. Tenemos estudiantes en México, tenemos el tema del intercambio comercial que afectaría a la economía principalmente de nuestro país, y por eso es importante que la Cancillería de Ecuador emprenda ya estas misiones diplomáticas para tratar de restablecer lo que en un futuro mediano o largo plazo le afecte al país. Lo único que queremos es un Ecuador mejor, y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a votar sí en la consulta popular. Y bien, este fin de semana el presidente Daniel Noboa optó por jugarse dos cartas extremas. La primera, poner a consideración de toda la comunidad internacional su reputación como mandatario. Y las críticas que ahora cosecha le pasarán una enorme factura, pues irrumpió en una sede diplomática pasando por alto convenios diplomáticos que son vitales para la convivencia. En la consulta popular del 21 de abril se medirá casa adentro el impacto y el grado de aceptación de los ciudadanos por estos hechos. La segunda carta extrema por la que apuesta el gobierno es la ruptura total con el correísmo, que por su peso legislativo le pondrá cuesta arriba la agenda política en los próximos 10 meses que serán de campaña por la reelección. Este análisis no queda completo si es que no cuestionamos, más allá de los formalismos diplomáticos, la nefasta posición que muchos presidentes de la región, como Maduro en Venezuela, los Kirchner antes en Argentina o López Obrador en México, han tenido en su obsesión por proteger a sus aliados del socialismo del siglo XXI. El no poner por encima los intereses entre países y más bien facilitar los intereses entre grupos políticos hará que siempre existan estas tensiones que solo perjudican a los pueblos. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos también en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.